Aquí, Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, buenas tardes al público que nos escucha y buenas tardes a mi amigo Ricardo Ravelo, que me da gusto verlo ya aquí con nosotros. Gracias, Ricardo Ravelo, ya de regreso. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal, Julio? Bien, ya afortunadamente ya recuperado del COVID, con unas pequeñitas secuelas que es normal que quedan, pero ya recuperado afortunadamente después de esta pesadilla. Sí, Ricardo, sí, así es. Es tan variable la manera como nos afecta a unos y a otros, pero en general, pues lo bueno es que estés listo, puesto y para seguir adelante. Así es que bienvenido, Ricardo. Hoy no tendremos la participación de nuestra compañera Guadalupe Correa Cabrera, que está en un viaje largo y no va a poder estar en la situación tecnológica adecuada para poder transmitir. Y entonces, bueno, pues vamos a aprovechar esta ocasión para abordar temas de diversa índole y dije mal, dije aprovechar, no vamos a aprovechar su ausencia para hablar de nada especial. Vamos a tratar de suplir con nuestra participación la siempre importante presencia y colaboración de Guadalupe, a quien enviamos un gran saludo. Ricardo, pues la verdad la discusión está muy fuerte. Hoy el presidente de la República y Adriana Buentello pasó hace unos minutos ese segmento donde el presidente dice sí, es alto, es mayor el número de homicidios durante esta administración, la actual, pero recibimos en un pico alto de Felipe Calderón y así han seguido las cosas. ¿Qué opinas de lo dicho hoy por el presidente, Ricardo? Sí, de hecho, es un tema que ha generado mucha polémica, este asunto de los más de 100,000 crímenes en poco más de 3 años y medio de administración. Pero yo creo que tiene razón el presidente cuando plantea que pues, realmente recibió un país totalmente desbordado por la violencia, con políticas erráticas que se aplicaron en el pasado, que fueron ineficaces para detener a los cárteles de la droga y toda la violencia que se desató en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. En realidad, en esos gobiernos no hubo una estrategia específica, eficaz para combatir al crimen organizado. Lo que sí, bueno, en el sexenio de Calderón fue muy polémica la guerra contra el narcotráfico, porque en realidad hoy sabemos que fue una guerra desigual, que se combatió a algunos grupos criminales, pero a otros se les protegió y hubo hasta altos niveles de contubernio, como lo demuestra el caso García Luna, y por supuesto las omisiones del gobierno de Calderón con muchos grupos criminales que desafortunadamente se mantuvieron impunes. Considero que en esa etapa el crimen organizado mexicano se volvió muy poderoso, con una presencia prácticamente continental. Establecieron alianzas con otros grupos de Centro y Sudamérica y se expandieron hasta Europa y otros continentes, precisamente para llevar a cabo pues una gran estrategia de mercado internacional en el tráfico de drogas. De tal manera que, bueno, pues entre contubernios, malas políticas, pues a la actual administración le heredaron un verdadero polvorín. El país estaba en crisis, de inseguridad pública, muchos secuestros. Por supuesto que esto no se va a resolver en un sexenio. Es un tema que creo yo que se pueden ver algunos resultados en los próximos 25 años, si se establecen políticas eficaces desde ahora para ir trabajando el tema a muy largo plazo, porque no vamos a tener paz social, y es un término que ya no se usa. No vamos a tener paz social en muchos años. Es muy difícil el escenario que tenemos actualmente en el país, pero creo yo que si esta estrategia del presidente de no usar la violencia pues va a llevar a una pacificación, pues qué bueno, ¿no? Yo tengo mis dudas al respecto, con esta política de abrazos y no balazos, que más bien se ve con mucha claridad que la apuesta es que un solo grupo domine el tema del narcotráfico y los negocios de la delincuencia organizada,
apostando a que de esa manera no va a haber violencia. También tengo mis dudas, pero hay que esperar a ver que concluya la administración, a ver qué resultados nos dan. A 3 años y medio no hay resultados, hay mucha violencia y seguirá habiendo violencia porque es un problema muy, muy arraigado y por desgracia pues seguimos teniendo mucha impunidad, vacío legal, y todo esto abona para que siga floreciendo el crimen organizado. Vamos a esperar, digo, falta todavía 2 años, un poco más de 2 años de gobierno, a ver si se logran los cambios que se necesitan, pero creo yo que si el presidente López Obrador sienta las bases para que este proyecto continúe a largo plazo, pues vamos a ver resultados quizá en los próximos años. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, tu opinión, por favor, sobre las palabras de hoy del presidente de la República en la mañanera, y en particular esto que dice Ricardo. Víctor, ¿qué opinas? 25 años, cuando menos, nos llevaría el tener resultados en una pacificación social verdadera, tanto tiempo, y uno se pregunta, ¿el paciente sobrevivirá al tratamiento? Víctor. Mira, Julio, varias cosas, ¿no?, al respecto. Lo primero, es evidente que esta crisis que tenemos de seguridad pública, ya lo he dicho en otras ocasiones, esta catástrofe en el tema de derechos humanos, que es innegable, no tienen un origen en el gobierno de Felipe Calderón, no necesariamente, ¿no? Y por eso quiero recordar cómo desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se fue gestando un proyecto político económico que ahora definimos claramente como neoliberal, que en el ámbito de la seguridad fue estableciendo cada vez más vínculos con las agencias del gobierno de Estados Unidos, fue creando una dependencia que se consumó en el gobierno de Felipe Calderón y que llegó al extremo de una guerra buscando una legitimación política, desde luego, contra el narcotráfico, ¿no? Verdaderamente atroz, un absurdo, y esto también hay que relacionarlo con, y por eso subrayé lo de buscando legitimidad política, ¿no?, con una usurpación, y ahora sabemos los costos, ¿no?, de esa usurpación. Otro momento que yo quiero referir y que no se menciona en relación a estos hechos, pues es el gobierno de Vicente Fox, ¿no? En el gobierno de Vicente Fox, en una supuesta transición democrática, se construyó lo que podemos considerar distintas ínsulas de poder en los estados. Lo que había sido el control hegemónico de la cúpula presidencial, ¿no?, o sea, establecido de manera piramidal, se fragmentó, y esto generó ínsulas de poder que a su vez establecieron evidentemente nexos con grupos delincuenciales y que formaron parte también. Ahí está el caso de los Duarte, por ejemplo. Ahí está el caso de algunos de los exgobernadores de Veracruz recientes, pero que a su vez formaron grupos de lo que podemos considerar, Ricardo lo menciona y lo llama narcopolítica, ¿no?, en su libro. Creo que eso es en cierto modo acertado, pero son grupos de corrupción extrema, ¿no?, ligados a la corrupción lamentablemente establecida históricamente en nuestro país. Y yo quiero, otro momento que es muy importante, pues es la degradación absoluta de la función del Estado cuando el gobierno de Peña Nieto, ¿no? El Estado se vuelve, y se ha dicho en muchas ocasiones, un clan mafioso, y así actúa. Y cuando uno platica con empresarios, digamos, pequeños empresarios medios en este país, que establecieron, pues, negocios con el gobierno federal en el sexenio pasado, encuentra, bueno, que la corrupción era terrible, ¿no? Y que en todos los ámbitos de la acción del Estado se pagaban porcentajes para poder llevar adelante obras, ni hablar de la corrupción en el ámbito político, ¿no? El propio sistema podrido que de alguna manera es una realidad. Y bueno, otro elemento que me parece muy importante y que lo señalaba la semana pasada, es que es cierto, ¿no? Lamentablemente hablamos
en los últimos años, desde el gobierno de Felipe Calderón a la fecha, de centenares de miles, quizá 300,000 personas víctimas de homicidio doloso en un ámbito terrible de violencia. También hablamos de más de 100,000 personas desaparecidas y contando. Hablamos de, pues, también decenas de miles, quizá más de 100,000 personas desplazadas por la violencia, pero no hablamos con frecuencia de lo que es lamentablemente una víctima triste, dolorosa, ¿no? De esta confrontación, de esta degradación social, que son las instituciones de una incipiente democracia que se busca y se ha buscado construir desde hace décadas por distintos sectores de la sociedad. Esas instituciones debilitadas, mermadas en su accionar, en el ámbito de el México rural, sufren un mayor debilitamiento, sin duda, ¿no? Y estas instituciones en otro ámbito, ya un ámbito nacional, a un ámbito de una concepción del Estado, es lo que se ha buscado transformar y reconstruir en un proyecto de gobierno que ha enfrentado a estas realidades y que ha construido una estrategia diferente a la de la llamada guerra del narco. Eso es un tema que me parece muy importante mencionar. Y lo otro, yo voy a insistir en el manejo mediático de esta crisis de seguridad por parte de, pues bueno, obviamente, grupos hegemónicos de poder en los medios de comunicación. Es muy evidente cómo se ha ido construyendo lo que se llama ahora una narrativa buscando deslegitimar al gobierno de López Obrador. El siguiente paso, ojo, además de esta desestabilización media que se va generando en los medios, que va aprovechando eventos que tenemos que lamentar, bueno, el siguiente paso es llevar a la judicialización de algunos de estos elementos, ¿no? Para propiciar lo que pudo haber ocurrido o ocurrió, ¿no? En otros países, Julio. Muy bien, Víctor. Ricardo Ravelo, hay una tendencia en ciertos segmentos de la población que creen que la aplicación de la mano dura puede hacer cambiar las cosas, pues ahí casi de la noche a la mañana. Es decir, que es cuestión de que la Guardia Nacional, las policías utilicen sus armas y que actúen. Es más, pues hay con frecuencia, vemos en las redes sociales el beneplácito, el aplauso, el festejo que se da cuando algún personaje del crimen cae abatido, a veces de manera, pues a veces en linchamientos y mil cosas, y la gente pareciera estar deseosa de que haya esa mano dura que en lo inmediato puede cambiar las perspectivas, puede dar la impresión o el efecto de que realmente se controla, pero en el fondo, ¿realmente eso es lo que puede cambiar las cosas, Ricardo? La recurrencia a la mano dura, No. a que el ejército y demás policías le entren directamente, Ricardo. No, Julio, yo creo que no se trata solo de mano dura, ¿no? Y tampoco se trata de omisiones o de digamos, rehusar a la aplicación de la ley y de la fuerza. Yo creo que la estrategia del presidente López Obrador es incompleta. Es decir, se están yendo solamente por la estrategia de combatir al crimen mediante probablemente negociaciones, acercamientos, pero la renuncia del gobierno a la mano dura es evidente que no está dando resultados, porque a esta estrategia de abrazos no balazos le faltan otros instrumentos, ¿no? Le falta, por ejemplo, un combate más eficaz al tema financiero, le falta muchísima inversión para generar empleos y condiciones económicas más saludables para el país. Son cuestiones que inhiben, de cierta manera, que mucha gente se involucre en la delincuencia organizada. Le falta, por ejemplo, el combate a la narcopolítica como una causal que detona impunidad y, por lo tanto, violencia. Es decir, solamente la estrategia está agarrada de un eje. Es el eje del apoyo económico a los jóvenes, el apoyo con los programas sociales, al combate a la pobreza, pero es insuficiente para llevar a cabo para llevar al país a una pacificación profunda, de fondo, de raíz.
Yo creo que cuando un Estado renuncia al uso de la fuerza, pues bueno, se detonan estos niveles de violencia que hoy estamos viendo. Si la Guardia Nacional tiene presencia en el país, a lo largo y ancho del país, pero es una Guardia Nacional que no puede actuar, no puede usar las armas, no puede disparar. Yo no iría tanto por el lado de los operativos, que fueron un fracaso con Felipe Calderón desde que iniciaron en Michoacán, pero considero que sí podría la Guardia Nacional llevar a cabo unas tareas de inteligencia, tener amplio conocimiento a detalle de cuál es realmente el patrimonio del crimen organizado, dónde se está invirtiendo el dinero, cómo está funcionando el esquema financiero de estas organizaciones criminales, quiénes los protegen. Es decir, hace falta mucho trabajo de inteligencia, de fondo, para realmente llevar a cabo un combate eficaz, porque no estamos hablando solamente de grupos que generan violencia en las calles o que se enfrentan y hay asesinatos. No, estamos hablando de una estructura de poder que está en las esferas empresariales, está en la política, están en todas partes, y eso realmente no se está combatiendo. De tal manera que, bueno, hay impunidad, sí hay impunidad, porque la ley no se aplica. Y como aquí lo he dicho muchas veces en este espacio, lo que se observa es un vacío de poder, un vacío legal que en muchos lugares de la República se traduce en violencia, porque si no se aplica la ley, pues evidentemente que la respuesta será violencia, será muerte, será desapariciones, etcétera. Y lamentablemente creo que hay buenas intenciones de resolver el problema, de eso no tengo dudas, pero me parece que quienes están diseñando o han diseñado esta estrategia les faltan muchísimos instrumentos para poder hacer una política integral de verdadero combate al crimen, que no solamente es usar balas o echar mano de las armas y de la fuerza, es todo un concierto de estrategias que por desgracia hasta hoy no vemos en el país. Y si no hay una estrategia integral, evidentemente tampoco podemos aspirar a resultados. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, metiéndonos a ese apartado tan peculiar que Carlos Salinas de Gortari decía, política ficción, así te voy a pedir que nos ayudes aquí un poco en la política ficción. ¿Qué pasaría si de pronto hubiera la decisión, ya no de abrazos, no balazos, sino al contrario, balazos, no abrazos? ¿Crees que eso cambiaría algunas circunstancias rápido? ¿Habría una celebración de ciertos segmentos de la población que dijeran, pues eso es lo que necesitamos, que haya mano dura y que se actúe directamente contra los delincuentes? En ese escenario hipotético, ¿valdría la pena el entrarle a la mano dura, Víctor? No, de ninguna manera, Julio. Y bueno, en ese escenario hipotético y también en esas suposiciones, yo inscribo este asunto de que el gobierno de López Obrador establece una relación cómplice con algunos de los grupos que dominan la violencia en el país para apaciguarlo, ¿no? Creo que esto es parte de un escenario de esa ficción política, de esa ficción policíaca, que pues nos permite explicar algunas de las cosas que no alcanzamos a entender. No, digamos, en ese escenario yo me pregunto, ¿quiénes serían los beneficiarios de esa violencia, de ese balazo, sobre todo, de esa represión? Bueno, pues esos beneficiarios tienen que ver con los sectores más oscuros de este nuevo orden mundial, este nuevo orden mundial impuesto como una búsqueda de salvación de un imperio decadente y en crisis como es el de Estados Unidos. Beneficiarios como los de la industria armamentista, ¿no? Beneficiarios también en los sectores más oscuros del poder político en México, ligados precisamente a este proyecto de hegemonía por parte del imperio. El gobierno de Felipe Calderón en una dimensión todavía más sangrienta, más violenta, la realidad terrible de la narcopolítica en una expresión todavía
mucho más corrupta, mucho más lacerante, mucho más cruda en su violencia y explotación de los recursos naturales y de los seres humanos. Un escenario verdaderamente apocalíptico, de caos. ¿A quién beneficiaría ese caos en el país generado por una política de suma violencia en términos no, insisto mucho en esto, no de control de la seguridad, sino de control del territorio? ¿A quiénes beneficiaría? Pues también a esos sectores económicos que buscan la explotación de los recursos naturales y de los seres humanos en su propio beneficio. Todo esto, de alguna manera, es la versión terrible, dolorosa del neoliberalismo, ¿no? Sí, eso es lo que a mí me parece, y ahí está, y creo que es una pregunta, pues eso, con tu agudeza periodística, mi querido Julio, determinante, ¿no? ¿A quién beneficia el que retomemos la estrategia de la guerra del narco? A quien busca sembrar el caos en el país, a quien busca la ingobernabilidad para establecer su propia hegemonía económica y política, ¿no? Y obviamente todos estos elementos de ficción nos permiten, como yo alguna vez lo señalé en el libro de las muertas de Juárez, pues un espejo negro, ¿no? La ciencia ficción puede funcionar como un espejo negro para mirar la realidad. Lo que sí no es admisible es que de pronto esta realidad que pues aquí hemos realizado como un ejercicio periodístico se asuma como una verdad, y como una verdad que hace evidente que este gobierno, el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación, se encuentra en un caos. Hay una frase con la que yo quiero cerrar este comentario que escuché esta mañana a Germán Martínez. Y bueno, Germán Martínez, con todo cinismo, se atrevió a decir algo que además debe estar corriendo en los medios, ¿no? En las redes en este momento. Dijo Germán Martínez, para cerrar un comentario deleznable, porque al final de cuentas él fue parte de ese proyecto político que nos ha llevado a esta crisis de Claro. seguridad y catástrofe humanitaria. Dijo: por el bien de todos, primero los narcos, ¿no? Tratando de satirizar con su sordo humor y su pedestre humor una realidad que es muy preocupante, pero esa es la estrategia, ¿eh? Y ante eso hay que desenmascararlos y hay que dar la batalla y no aceptar que esta ficción política de Salinas de Gortari nos permita dar explicaciones falsas de lo que ocurre en esta realidad. Gracias, Víctor. Gracias. Ricardo Ravelo, otro tema que está movidísimo con consecuencias nacionales e internacionales ha sido lo sucedido en una región de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, donde fueron asesinados un guía de turistas y dos sacerdotes jesuitas. ¿Qué opinas de lo que sucede ahí? Que es una de esas regiones, no sé qué opines, Ricardo, y luego Víctor, donde a veces poca atención tenemos y damos por descontado que hay un predominio ahí de los grupos oscuros durante mucho tiempo, pero no volteamos a esa realidad que ahora con este episodio pues vemos lo terrible y lo duro que es todo lo que ahí sucede. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Chihuahua, en esa región de la Tarahumara, la reacción que ha habido particularmente por el caso de los jesuitas? Ricardo Ravelo. Sí, bueno, en Chihuahua se vive un escenario de violencia difícil, muy difícil, creo yo que con los últimos años, en los últimos años se ve reflejada un proyecto frustrado, un proyecto ineficaz de combate a la inseguridad en esa zona del país. Hay que recordar que, bueno, en algún momento fue Ciudad Juárez la zona más violenta del mundo. Y hasta la fecha, aunque los decibeles de violencia son menores en comparación con lo que ocurrió hace poco más de 10 años, lo cierto es que sigue teniendo el Estado un elevado índice de criminalidad.
Nada más, digo, el año pasado, este año se habla de, en 2021 tuvo 500 crímenes y hoy llevan 800 aproximadamente. Hay un incremento de la violencia y obviamente con los grupos locales que están operando el crimen, la línea, lo que queda del cártel de Juárez, y ahora con una mayor presencia del cártel de Jalisco, Sinaloa, entre otros, que pues siguen sacudiendo a la entidad. Es muy lamentable lo que ocurrió porque lo que pasó en la iglesia ahí de Cerocahui, en realidad, pues tiene todo el tinte de haber sido una cuestión accidental. Es decir, el sicario iba persiguiendo a esta persona, al guía de turista, lo asesinan, los sacerdotes salen pues a protegerlo, a intentar protegerlo, y también les toca ser abatidos ahí. Después la desaparición de los cuerpos, finalmente ya los encontraron. Esto realmente generó mucha conmoción a nivel internacional, hasta el mensaje que dio el Papa lamentando los hechos. Pero ese es el nivel de impunidad, el nivel de violencia que hay. Ahora se dispuso de una recompensa millonaria de 5 millones de pesos para localizar al chueco, al ejecutor. Hasta la fecha no se ha podido detener, no se le ha podido detener, pero ¿qué está pasando, no? Esto me recuerda también un caso que ocurrió en Morelos, creo que fue hace como año y medio, donde también fue asesinado un sacerdote que estaba oficiando. Entonces, pues ya no se respetan los espacios que la sociedad considera sagrados, bueno, aunque las iglesias no tienen nada de eso, pero para gran parte de la gente son espacios que se respetaban por el significado que la gente le ha dado a las sinagogas, ¿no? A las iglesias. Pero ahora ni eso, ya ocurren crímenes al interior de las iglesias. Me he enterado también de asaltos, ¿no? Robos que ocurren en plenas misas, donde llegan los delincuentes a despojar a la gente que está escuchando misa de sus pertenencias. Eso pasó en Veracruz también hace como 4 años. Han pasado muchos casos donde ya realmente la delincuencia organizada pues ya no respeta absolutamente nada, ¿no? Y esto desafortunadamente sigue creciendo por lo que aquí hemos platicado muchísimo, por la impunidad. La impunidad, el vacío legal, la no aplicación de la ley, el no tener una estrategia eficaz de prevención del delito, como es el caso de Chihuahua, pues permite que la violencia esté totalmente desatada ante los ojos de la población y ante los ojos de las autoridades, ¿no? Chihuahua es un lugar donde siguen en elevadísimos niveles, por ejemplo, no solamente los homicidios de este tipo, sino también el cobro de piso, las confrontaciones entre grupos criminales. Es decir, son territorios que desafortunadamente siguen padeciendo las consecuencias del vacío legal y de la ausencia de una estrategia eficaz frente al crimen organizado, Julio. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de Chihuahua, los sacerdotes jesuitas y las reacciones que ha suscitado este lamentable suceso? Víctor Ronquillo. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, verdad, me sumo, ¿no?, a esta pena, a este dolor de la Compañía de Jesús, ¿no? O sea, la verdad de las cosas que yo tuve ocasión de mirar su trabajo, de conocerlo, cuando pues tuve un paso un poco fugaz, hubiera querido trabajar más en la Universidad Iberoamericana, pero me conmovió mucho el trabajo político, el trabajo social, el compromiso con los pobres de los jesuitas en México y en el mundo, ¿no? Conocerlos, trabajar con ellos, a mí me transformó en mejor persona, lo considero así. Y por otra parte, yo también quiero reconocer en los jesuitas algo que es muy importante, ¿no? Son semilla de la cultura de derechos humanos en este país, ¿no? El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
determinante en esa cultura de los derechos humanos, pues ha marcado una línea, una ruta a seguir a muchas organizaciones, ha capacitado a muchas personas, a muchos defensores, ¿no? Lo mismo ocurre con los dominicos en, en Chiapas. Esto me parece que es importante señalarlo porque al final de cuentas no lo sé hasta dónde el conjunto de la sociedad conoce estas cosas, pero me parece que se intuyen y por eso ha lastimado tanto este crimen, ¿no? Y bueno, por otra parte, ya en otro terreno, mira, yo estoy convencido de que lo que mencionaba Ricardo hace un rato, de la labor de inteligencia que tendría que desarrollar la Guardia Nacional, ha sido aplazada, ¿no? Lamentablemente. Y por otro lado, la corrupción del grupo político que ha dominado a Chihuahua a lo largo de décadas es evidente, ¿no? Las alianzas de esos grupos de poder político con grupos criminales en la región tarahumara son también lamentables. Y ante ello, los gobiernos panistas han hecho muy poco, no se han ocupado de estos asuntos. Parece cosa de verdad, de realismo trágico, que no mágico, el que la actual gobernadora pues se plantea decir que está acompañando al operativo y que nos da la buena noticia que han encontrado los cuerpos, cuando el procurador de justicia del Estado debería, si hubiera conocimiento de esta realidad, o hay desconocimiento o hay complicidad por parte del procurador de cómo operan estos grupos que han sido denunciados por muchos compañeros periodistas, ¿no? Miroslava Bridge, y bueno, pues recuerdo con mucho cariño a Miroslava, denunció cómo esta corrupción política estaba precisamente asentada en esta región y cómo esa corrupción política estaba ligada al gobierno panista de ese momento, ¿no? Entonces, me parece que la realidad y lo que tendría que buscarse para generar una auténtica paz en esta región sería desmontar esas alianzas, sería terminar no con los posibles vínculos que tengan con el crimen organizado, sino terminar con los evidentes vínculos que tienen con los grupos políticos hegemónicos en Chihuahua y en la región de la montaña y que han mantenido a lo largo de los años en una nueva expresión de caciquismo. Por otra parte, y esto también lo quiero mencionar, las condiciones de oprobiosa miseria en que viven estas comunidades, ¿no? Es verdaderamente doloroso. Y son víctimas de esta estrategia económica del llamado progreso llevado a sus comunidades, que no ha generado más que violencia, ¿no? Progreso traducido a proyectos turísticos, traducido también a proyectos económicos que han buscado generar el aprovechamiento forestal y que al contrario han generado un enorme fenómeno de tala clandestina ligado también al crimen organizado y el proyecto propio del crimen organizado que lamentablemente ha establecido un control territorial en esta región, generado un enorme terror en la población, sometiendo a esa población a la violencia y pocos registros, no existen quizá registros, pero conversando con personas de algunas de las organizaciones, conversando también con algunas de las personas que han trabajado en la región, en las misiones jesuitas, pues el fenómeno de desplazamiento forzado en esa región es enorme, ¿no? Y en el fondo de todo, pues todo este contexto lo que genera es una enorme sufrimiento humano. Lo otro que también quiero mencionar es otra vez este manejo impúdico, terrible, hipócrita de los medios en relación a este caso, ¿no? Es un enorme ruido mediático que en el fondo de todo oculta
el contexto, ¿no? de esta realidad que es enormemente compleja y en donde pues se expresa de manera cruel la predominancia de esta alianza entre grupos de poder político Sí, y grupos del crimen organizado, Julio, sí. con la participación lamentablemente protagónica de personajes tan deleznables como este hombre que ha asesinado a Sí. 3 personas impunemente, ¿no? Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ayer en el campo militar número 1 se instaló la Comisión para la Verdad y la Justicia. Tiene un nombre mucho más largo, pero así podemos resumirlo. Y generó protestas ahí mismo de familiares de desaparecidos, de víctimas de la Guerra Sucia, cuando el general secretario de la Defensa Nacional habló de que se van a inscribir en un muro, los nombres de algunos militares caídos, dijo él, en cumplimiento del deber hasta el nivel de ofrecer la vida. Yo escribí hoy en la columna Astillero y lo he sostenido en algunos tweets, el hecho de que no se puede tratar, en derecho no se puede tratar igual a los desiguales y que el pretexto o el concepto de la reconciliación a mí me parece que debe darse, pero después de una estricta justicia, no antes, y que en este caso se corre el riesgo de utilizar el concepto de la reconciliación para que se escabulla la verdadera responsabilidad que desde mi punto de vista han cometido en diferentes épocas mandos militares, tropas militares, tropas en diversos niveles de mando, pues contra movimientos sociales, contra activistas y contra mucha gente en lo general. ¿Qué opinas de lo sucedido ayer, Ricardo Ravelo, en este tema? Bueno, es un intento de, pues de hacer justicia en estos casos. Hay que recordar, Julio, que este tema de la guerra sucia y las víctimas de este episodio negro de la historia del país, fue un proyecto bastante desaseado y no menos eficaz del sexenio de Vicente Fox, cuando se creó aquella comisión que también tiene un nombre, o tenía un nombre kilométrico, ¿no? Que encabezaba el señor Prieto, un fiscal que, Carrillo Prieto, como sabemos, fue exacto. Integró un amplio expediente, se trató de algo así como un maxi proceso, para realmente llevar a juicio a muchos personajes de la política, entre ellos a Luz Echeverría, aquí pues no pudieron encarcelar por razones de la edad, etcétera, ¿no? Pero evidentemente que aquello fue un intento, ¿no? Porque en realidad todo terminó en un fiasco, fue un proyecto frustrado, porque pues no pudieron encarcelar a los verdaderos responsables de ese episodio de la Guerra Sucia, que tuvo su etapa muy cuestionada en los años 60, 70, 80, con asesinatos, desapariciones forzadas, que el combate a la guerrilla, supuestamente, que se llevó a cabo en Guerrero para desactivar los grupos guerrilleros, entre otros el que encabezaba Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, entre otros, y que evidentemente pues, fue una etapa que inundó de sangre el país, y sobre todo algunas regiones, en particular como fue Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre otros, que en realidad fue un proyecto gubernamental, ¿no? Para acabar con todos los movimientos insurgentes que surgieron, guerrilleros, etcétera, ¿no? Esto lamentablemente quedó en la impunidad, en la opacidad durante el sexenio de Fox. Ya en los siguientes gobiernos el tema quedó totalmente sepultado. Ahora, ante las protestas de las víctimas, pues se propone que la Fiscalía General de la República pues abra o reabra algunos de los expedientes que seguramente ahí tienen de esa etapa, pues para llevar a cabo una investigación a fondo y castigar a los responsables, porque hay miles y miles de familias que quedaron enlutadas
y a los que en realidad no saben ni qué pasó con sus familiares. Y obviamente este nivel atroz de impunidad pues sigue desatando protestas, sobre todo con una institución como fue el Ejército, que tuvo amplia participación en esa etapa, las policías también, la Dirección Federal de Seguridad, entre otros, cuyos miembros de entonces, algunos todavía están allí, impunes, que fueron señalados de haber participado en esta oleada de muertes y desapariciones. De tal manera que yo creo que es un momento importante para que estos expedientes se abran, para que haya justicia y se conozca realmente qué pasó en esa etapa tan difícil que vivió el país, porque lamentablemente en el gobierno de Vicente Fox y con esta fiscalía que encabezaba el señor Prieto, pues estas dudas no se despejaron. Se intentó encarcelar a algunos miembros de las policías de entonces, pero realmente no se pudo, no hubo elementos, o no se quiso, o solamente fue un instrumento distractor de entonces, pero lamentablemente aquello pues terminó en un fracaso. Yo espero que realmente estos temas puedan esclarecerse independientemente de si hay o no perdón o reconciliación. Yo creo que esto ya es un punto y aparte, ¿no? Pero como bien dices, no puede haber reconciliación si antes no hay justicia. No se puede apostar a una reconciliación sin que medie una investigación rigurosa, de fondo, que realmente nos explique como a la sociedad qué pasó y por qué pasó aquello. Y sobre todo, bueno, si hay posibilidades y elementos jurídicos para enjuiciar a los responsables, pues qué mejor que haya justicia. Yo creo que la reconciliación ya es un tema muy independiente, muy particular de cada persona. Bien, gracias. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema, de la instalación de esta? Pues sí, es que, digo, recordando lo que dice Ricardo Ravelo, hubo aquella Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la FEMOSP, que encabezó Ignacio Carrillo Prieto, un jurista que, si no me equivoco, era o es todavía miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, pues la verdad es que no se llegó a nada. No solo no se llegó a nada, sino que de manera formal un juzgado de distrito determinó que Luis Echeverría Álvarez no era culpable del delito de genocidio relacionado con el 2 de octubre de 1968, no porque se considerara que fuera inocente, sino porque la fiscalía, la FEMOSP, no aportó los medios suficientes de prueba. Entonces, si uno lee incluso el decreto mediante el cual se creó esta famosa fiscalía durante los tiempos de Vicente Fox, pues había partes en las cuales eran relativamente parecido a lo que ahora se está pidiendo. Se ordenaba que todas las secretarías de Estado del gobierno que encabezaba Vicente Fox entregaran toda la documentación que pudieran relacionada con hechos delictivos que estuvieran relacionados con este tema. Es decir, lo mismo que hoy se le pide a la Defensa Nacional, que entregue los archivos y que dice que los va a entregar. Pero en fin, Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema y si crees que realmente se puede llegar a algo trascendente o por los tiempos políticos ya muy metidos en los corcholatazos y otros temas, pues realmente no vaya a suceder nada realmente trascendente en este tema de la Comisión de la Verdad y la Justicia? Víctor, por favor. Bueno, pues varios asuntos, Julio, y varios temas, ¿no?, que pone sobre la mesa. Lo primero es que yo tuve el privilegio, ¿no?, y lo digo que tuve el privilegio de asistir ayer al evento, porque nunca pensé que en mi calidad de periodista, pues de alguna manera adscrito a la defensa de los derechos humanos, pudiera entrar al campo militar número 1, porque al final de cuentas el campo militar número 1 pues es emblemático para hablar de esto que sin duda hay que llamar por su nombre: terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado de la guerra sucia de los 70s, de esta estrategia para reprimir brutalmente a la disidencia, ¿no? Que además, como sucede, pues fue parte de una estrategia a nivel continental. Y bueno, digo yo que no pensé jamás entrar al campo militar número 1. Y te quiero decir que para mí este evento tiene un profundo significado político,
porque al final de cuentas, ojalá sea así, se confirma el compromiso presidencial de llevar adelante, pese a la resistencia de una institución tan privilegiada en este régimen como es el ejército, la investigación sobre los hechos. Esto creo que es determinante. Oír a Micaela Cabañas en ese lugar, conmoverse cuando hablaba ella de que ahí fue donde aprendió a dar sus primeros pasos, siendo víctima de una represión brutal, viviendo en una cárcel clandestina, fue estremecedor. Y por otro lado, oír a Alicia de los Ríos, hija de quien lleva su mismo nombre y que forma parte de esta generación de mis hermanos mayores, y lo digo con mucho orgullo, que buscaron transformar este país por la vía armada y lamentablemente fueron víctimas de una represión atroz, que además de reprimirlos a ellos brutalmente, generó terror en la región de Guerrero, en Atoyac, en algunas zonas de Sinaloa, en diferentes barrios de la Ciudad de México en esos años. Historias que algunas se han documentado y otras que faltan por documentar, pues fue estremecedor. Y más allá de esta resistencia del ejército ante esos hechos, me parece que hay una verdadera voluntad política por llevar adelante la investigación. ¿Qué diferencia yo veo entre la fiscalía de la época de Fox? Yo entrevisté varias veces al fiscal y bueno, ahora conozco a algunos de los integrantes de la comisión desde hace años, a David Fernández, a Abel Barrera, a quienes respeto, admiro y me precio de ser amigo de ellos. Bueno, pues la enorme diferencia es que David Fernández, Abel Barrera, Eugenia Alier, no son policías, ¿no? Y esto es determinante porque lo que ellos buscan es construir una narrativa diferente sobre estos hechos. Una narrativa que nos haga ver más allá de los mecanismos de cómo operó esta terrible trama negra de la represión, de la cual ya tenemos muchas noticias además. No, más allá, ese ejercicio del poder absoluto sobre la vida, esta verdadera descripción a lo profundo del horror que de alguna manera se generó en ese entonces contra los disidentes jóvenes, maravillosos jóvenes. Esto me parece que es muy importante señalarlo. Más allá de los tiempos políticos y de lo que se está viviendo, creo que a nosotros como pues partícipes de los medios de comunicación nos debe interesar mucho el empujar esta comisión, el apropiarnos de ella para llevar adelante el esclarecimiento con verdad y justicia de estos hechos. Es fundamental. Y no solamente ello, esto como un primer paso para seguir adelante en la conformación de otros mecanismos, y yo he insistido mucho en esto, ¿no? Otros mecanismos para tratar de construir una auténtica paz en este país. ¿A qué mecanismos me refiero? A una justicia transicional que obviamente va más allá de la actuación limitada, desde ahora cuestionada, de la Fiscalía General de la República en estos hechos, ¿no? Creo que la sociedad en su conjunto debe apropiarse de los trabajos de esta comisión, porque es fundamental, no solamente para llevar consuelo a estas personas que lamentablemente vieron perdidas a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, sino para llevar consuelo a quienes de alguna manera siguen sufriendo esta violencia terrible ejercida desde el poder, en muchos casos, el poder absoluto de las Fuerzas Armadas en distintas regiones del país, en connivencia y alianza con estos sectores oscuros, Julio, ¿no?
Bien, Víctor, gracias. Son las 2:51 p.m, ya estamos en la parte final de esta mesa y Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo, lo que ustedes deseen agregar ya al final. Hay muchos temas, muchos interesantes, así es que Ricardo, el que tú quieras tocar, adelante por favor. Yo a propósito de lo que mencionaba Víctor Ronquillo sobre esta comisión de la verdad o este nuevo intento de hacer justicia con los casos terribles ocurridos durante la etapa de la Guerra Sucia, la gran pregunta es si realmente la Fiscalía General de la República tendrá la capacidad de llevar a cabo estas investigaciones a fondo, sobre todo con las malas cuentas que ha entregado en 3 años y medio de gobierno, con los casos de la corrupción, el caso Lozoya, el tema del gobernador de Tamaulipas, entre otros, que son verdaderamente asuntos relevantes para el país, pero que la Fiscalía nos ha quedado a deber como institución en esta procuración de justicia de los casos emblemáticos de la corrupción del sexenio pasado particularmente, ¿no? Sigue sin haber encarcelados por el tema del robo de combustible, uno de los proyectos que se propuso este gobierno realmente abatir como uno de los delitos de la delincuencia organizada que más explotación tiene en el país. Seguimos todavía sin casos, sin llevar a juicio a los hombres que saquearon este país el sexenio anterior, de tal manera que, bueno, con un fiscal tan inoperante, pues pongo en tela de duda que realmente un tema de impunidad, de violación a derechos humanos, de muerte, de desaparición, como es de investigar los hechos de violencia del pasado, de la Guerra Sucia, pues que pueda llegar a buen puerto. Yo creo que se tendría que pues hacer un seguimiento muy puntual por parte de los miembros de esta comisión para que realmente la Fiscalía haga su trabajo transparentemente, muy profesionalmente, pero bueno, hay muchísimas dudas, sobre todo por las malas cuentas que nos ha entregado Gertz Manero en 3 años y medio de administración. Bien, pues Ricardo, gracias Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, ¿con qué deseas cerrar esta mesa, por favor, Víctor? Bueno, se nos había quedado pendiente y yo quiero insistir en ello, el tema de lo que es el acecho a las comunidades de los pueblos originarios por parte de esta violencia, ¿no? Es un tema fundamental. Esto ahonda las condiciones de pobreza en que estas comunidades sobreviven. Han sido afectados, son víctimas terribles de esta realidad que semana con semana aquí intentamos pues describir, poner sobre la mesa, reflexionar sobre ello, ¿no? Yo quiero recordar brevemente a estas personas, las que he tenido ocasión de conversar con ellas, víctimas del desplazamiento forzado, que me he encontrado en Tijuana y que vienen de Michoacán, de Guerrero, de Chihuahua, que he conocido en condiciones muy tristes y de precaria sobrevivencia en campamentos de desplazados en Guerrero, o en Chiapas, ¿no? Víctimas de esta terrible realidad de la presencia de fuerzas delincuenciales organizadas, vinculadas otra vez y otra vez y otra vez, lo voy a decir, con el poder político corrupto, ¿no? Y lamentablemente en un control territorial y en un control de la población que vive bajo amenaza, ¿no? Esto es parte de una realidad y me parece que este gobierno no ha tenido la capacidad para entender a fondo este problema y atenderlo como una estrategia fundamental de Estado, en donde se involucren diferentes instancias, instituciones, secretarías, grupos de atención a ello, ¿no? Como ocurre con el caso de los feminicidios, que más allá de lo que
uno pueda considerar, se ha tomado una estrategia a nivel de Estado. Me parece fundamental ir por ahí. Y bueno, yo quisiera, además de recordar a estas personas, pues también en relación a lo que ha ocurrido con estas personas asesinadas en Chihuahua, también recordar que ha habido un acompañamiento muy importante por parte de organizaciones en la defensa de estos grupos, ¿no? Sí. Organizaciones otra vez como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Y solamente para cerrar el comentario, Julio, sí. El 20 de junio se dio a conocer un informe importante que documenta lo que ocurre en 8 estados del país, donde esta es una realidad apremiante, ¿no? El informe es publicado por una institución, una organización social, la Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tiene presencia en diferentes países y se puede consultar en internet. El informe se llama El asedio y el desprecio. Recomendable porque se documentan varios casos que suceden en distintos lugares del país y quien los documenta son las propias víctimas a partir del trabajo con distintas organizaciones sociales. Muy bien. Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes y nos vemos pronto. Gracias, Ricardo. Gracias, Julio. Como siempre, un placer estar aquí en esta mesa. Gracias también al público que nos siguió. Un saludo a Víctor y pasen un buen fin de semana. Gracias. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio, pues nos encontramos la semana entrante. Por aquí Muy bien, estaremos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a ambos.